buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes y compartir este nuevo día, una oportunidad más para buscar al Señor a través de su palabra. Y me siento contento de poder, junto a ustedes, ir meditando versículo a versículo en algunas verdades que hemos ido encontrando en el Evangelio de Lucas capítulo 2. Y bueno, ir viendo a veces una palabra tan profunda que es cuando encontramos el sentido de esas palabras que nos llevan a meditar precisamente a nosotros en nuestra relación con el Señor y darle aplicaciones prácticas. Obviamente quiero compartir el día de hoy el deseo que tengo de parte del Señor a ustedes, que tengan una vida espiritual, que puedan caminar con Él. Es dulce caminar con Él no cansa. Y quiero que piensen, por favor, y en Lucas capítulo 2, en el versículo 9, estas palabras que dice el escritor Lucas al describir algunas de las acciones o actitudes que tuvieron precisamente los pastores cuando vieron al Señor Jesús nacer. La luz les resplandeció y la Biblia dice esto, miren, Lucas 2:9, dice que he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó de resplandor. Y note lo que dice, y tuvieron gran temor. De eso quiero hablarles el día de hoy. Tuvieron gran temor. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice esta preciosa mañana que nos has dado, una mañana de oportunidades donde podemos buscar tu presencia y renovar nuestra fe, nuestra comunión, nuestra relación contigo, Señor. Bendice este tiempo a tu pueblo y, Señor, la meditación de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vimos en el devocional pasado la importancia de la gloria de Dios en nuestras vidas en el devocional pasado. Si usted puso atención en lo que yo estaba diciendo de la importancia de que sea la presencia del Señor guiándonos y haciendo resplandecer nuestro camino y nuestras vidas también, entenderá que esa gloria, cuando la llegamos a probar de primera mano, comenzamos a dejar que precisamente su Espíritu Santo nos guíe, nos dirija. Nuestra manera de ser, pensar, actuar, comienza a cambiar completamente y radicalmente cuando nosotros comenzamos a dejar que el Señor nos haga en cada paso que damos, dando la dirección que el Señor quiere a nuestra vida. Nuestra familia cambiaría, nuestra iglesia cambiaría, nuestra manera de vivir sería completamente diferente si procuráramos de manera inmediata que la gloria del Señor esté en la vida de cada uno de nosotros. Hay tantos de nosotros que nos dejamos llevar en la vida cristiana por nuestras emociones, por nuestra razón, por nuestro intelecto, y si no tenemos cuidado, en el tiempo podemos volvernos tan intelectuales que hacemos de lado en nuestra vida las cosas que son espirituales. La vida cristiana y nuestro andar al Señor, cuando dependemos de la gloria de Dios en nuestras vidas, se vuelve completamente diferente, es distinta, hermanos. Y bueno, pensando en ello, déjeme decirle que uno de mis mayores temores en mi vida no es que me vuelva más entrado en años. Uno de mis mayores miedos es que el Señor ya no me guíe, que el Señor ya no me dirija, que el pecado llegue a ser tan duro y tan grande y tan fuerte en mi vida, que el resplandor de la gloria de Dios ya no está ahí para conducir cada paso y cada detalle en el que yo estoy avanzando en mi vida. Yo no tengo temor de pandemias, honestamente. Tengo temor de que el Señor no esté conmigo. Y pandemias irán, vendrán, noticias desagradables llegarán y se irán, panoramas complejos como los que estamos viendo irán y vendrán. Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol, pero cuando Él guía y comparte su gloria con nosotros,
Definitivamente yo estoy convencido de que el temor, cuando la gloria de Dios nos llena, se disipa, se disuelve en nuestras vidas. Una traducción de este pasaje en Lucas capítulo 2, versículo 9, dice de esta parte final del versículo estas palabras. Escúchelo. Dice que estaban aterrados. No es que tuvieron gran temor, estaban aterrados. Otra versión dice que estaban asustados mucho. Otra versión dice que les ganó el miedo. El terror les ganó de tal forma que al ver cómo la gloria del Señor se terminó manifestando en la vida precisamente de los pastores, cuidadores de ovejas, el temor llegó a ser tan intenso en la vida de ellos que pareciera ser que les llevó al descontrol. El temor, cuando hablamos de él, hermanos, tenemos que verlo con ojos espirituales, con naturalidad. Es parte de la esencia que nos quedó en el huerto del Edén cuando Adán y Eva desobedecieron. Pero yo estoy consciente que todos, en medidas mayores o menores, experimentamos cierto grado de temor en nuestra vida. Temor a lo conocido, temor a lo desconocido, temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor a las decisiones que nosotros tomamos y el efecto que ellas pueden tener en nuestras vidas. Y creo que cuando el temor llega en nuestra vida, en ocasiones principalmente llega a nosotros con el propósito o con la intención de paralizarnos a nosotros, de dejar de cumplir nuestras funciones y nuestro andar ante el Señor en nuestra vida cristiana. David dijo en el Salmo 55, en el versículo 5, si mal no me equivoco, unas palabras que yo creo que bien cabrían en el momento de meditar en cómo nosotros manejamos nuestros temores en nuestra vida, porque el temor sí paraliza. El temor llega de tal forma que David dijo en el Salmo 55, 5, temor y temblor vinieron sobre mí, y note lo que dice, y terror me ha cubierto. Esta es una combinación de lo que el temor puede llegar a producir en la vida de nosotros como cristianos. Nos dice que David tuvo temor, ese temor le condujo al temblor, y ese temblor que vino sobre él a causa del temor, le condujo precisamente al punto donde él creía que le había cubierto a totalidad sus emociones, toda su parte integral como ser humano. En algún momento el temor llega con esa intención. Esta fue una declaración increíble de David. Obviamente el temor de David era un temor fundado en cosas que le estaban tratando de detener, de seguir en el plan del Señor. Y por eso en el versículo 6 David dijo, ¿quién me diese alas que tuviese como paloma? Él dijo, él volaría yo y descansaría. A veces queremos, cuando el temor llega y nos conduce al temblor y nos conduce al terror, que tuviéramos alas y poder volar lo más alto y lo más lejos que pudiéramos, si tan solo contáramos nosotros con alas. El temor que los pastores experimentaron fue completamente diferente. Era temor de la gloria del Señor. Era temor de ese resplandor. Y yo creo que aun cuando los pastores ignoraban la razón del por qué estaban atemorizados, no debían de tener ese tipo de temor, de terror que llegaron a experimentar como pastores de ovejas, porque precisamente quien estaba resplandeciendo sobre ellos era el Dios vivo y verdadero. Mientras nosotros nos encontramos en un año tan diferente y tan incierto, llenos de dudas y de temor
por todo lo que estamos viendo y escuchando, no solamente en relación a la pandemia y a todo este asunto que tiene que ver, ahora en todos lados suena COVID-19 y hasta en la sopa, a veces yo digo bromeando, en todos lados está sonando el horror y el temor y la incertidumbre que está produciendo en nosotros. Y yo no digo que no sea real, hemos tenido a seres amados que han sido afectados por esto y algunos de amigos han tenido que ir a la presencia del Señor a causa de él, pero creo que no debemos de olvidarnos de que aun a pesar de los momentos tan complejos que nos han tocado vivir con pandemia, con huracanes, con inundaciones, lo que todo cristiano debe de hacer cuando le asalta el temor es ver cómo debe de reaccionar ante los temores eventuales que llegan a nuestra vida. Yo creo que ningún cristiano debería de entrar en pánico. Si usted está experimentando temor, no entre en pánico. No se desespere. No se desaliente ni se desanime. No deje de confiar en el hecho de que el Señor está en control, aun cuando parece que la temperatura de los temores está acalorando nuestras emociones para llevarnos al descontrol de nuestra vida. Quisiera concluir este devocional llevándole a meditar en el Salmo 56, un salmo siguiente al 55 que citaba, y meditemos en estas palabras que el propio salmista dijo en el versículo 1 al 4, cuando precisamente se encontraba huyendo, o lo habían prendido precisamente en Gad. Noten lo que dice: ten misericordia de mí, en el versículo 1 del Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime, combatiéndome cada día. Mire, pudiéramos describir que nuestros temores son así, nos oprimen cada día. Dice: apúranme mis enemigos cada día, porque muchos son los que pelean contra mí, oh Altísimo. Y noten lo que dice el versículo 3 y 4, por favor. En el día que temo, yo huyo. ¿Dijo eso David? No. Él dijo: en el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti me refugio. Dice el versículo 4, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, note. No temeré lo que la carne me hiciere. Mientras vivimos y probamos y olemos y respiramos a cada instante el temor que todos, incluyendo su servidor, tenemos, ese temor debería de conducirnos a hacer lo que el propio rey David hizo cuando tuvo temor a causa de esos enemigos que llegaron con la intención de prenderle en Gad y entregarlo precisamente a sus enemigos. Dice aquí que él dijo: en el día que temo, yo en ti confío. La primera cosa que yo creo que todo cristiano debería de hacer es venir con sinceridad al Señor y confesarle y decirle abiertamente: Señor, tengo temor, necesito que por favor me ayudes. Tú sabes que en ocasiones el miedo, el temor y la incertidumbre me asaltan en mi vida. Por favor, Señor, toma control de estos temores. Pero a pesar de ello, cuando lleguen a usted y a mí y quieren hacerme dudar y sacarme del plan y del propósito del Señor en nuestras vidas, yo creo que todo cristiano, al igual que David, podríamos decir que en el día que tememos, yo en él y usted también, deberíamos de confiar. Y note lo que dice el 4, en Dios alabaré su palabra. Dice: en Dios he confiado, no temeré lo que la carne me hiciere. Un pequeño parafraseo de este versículo 3 y 4, bien podrían decir estas palabras. Y quisiera concluir este devocional compartiéndole esto. Mire lo que dice: pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Que nuestra confianza esté únicamente en Él, no en el virus, no en las noticias, no en las expectativas,
sino que nuestra confianza y dependencia en medio de ese temor sean en Él y nada más en Él en nuestra vida como cristianos. Temores llegan. A veces no nos dejan dormir. Llegan con la intención de distraernos de cumplir el plan y el propósito del Señor en nuestras vidas. Pero en el día que tememos debemos de confiar y esperar que nuestros temores sean disipados al venir a Él, confesándole que tenemos temor y miedo y diciéndole: Señor, ayúdanos a vencer esos temores. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque nuestros temores nos deberían de conducir a ti y no a huir de ti, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.